Pilato sabía que a Jesús lo habían arrestado por pura envidia, dice la Biblia. Es más, me gusta un versículo que a veces se pasa por alto, que está en Mateo, capítulo 27, versículo 19. Justo en ese momento, cuando Pilato estaba sentado en el tribunal, su esposa le envió el siguiente mensaje: deja a ese hombre inocente. Anoche sufrí una pesadilla terrible con respecto a él. Wow. Y sabes, Pilato no encontró sino otra manera de poder poner a ellos a que escogieran. Se acostumbraba a que en la Pascua el Imperio Romano liberaba a uno de los prisioneros. Apareció Barrabás. Tú y yo somos Barrabás. Tú y yo somos culpables. Tú y yo sí merecíamos estar presos. Tú y yo sí merecíamos morir. Barrabás había sido condenado por ser un asesino, por haber hecho un levantamiento contra el imperio en Jerusalén. Y ¿sabes algo? El pueblo, la multitud dijo: liberen a Barrabás. Pilato no entendía lo que estaba pasando. Pilato entraba nuevamente a su casa y hablaba con Jesús y le decía: pero ven acá, defiéndete, sabes que yo tengo la potestad para darte libertad. ¿Y sabes qué le dijo Jesús? Solamente si Dios te da la autoridad, tienes autoridad. Tú no tienes autoridad sobre mí. Pero ven acá, la gente dice que tú eres el rey de los judíos. Tú lo has dicho, le dijo Jesús a Pilato. Y dice que Pilato salió y les dijo: bueno, yo no he encontrado ninguna razón para condenarlo, pero lo voy a castigar. Vamos a latigarlo y después lo voy a liberar. ¿Y sabes qué decían los líderes religiosos, los sacerdotes? ¿Sabes qué decían? Crucifíquenlo. No lo queremos vivo, lo queremos muerto. Esa imagen yo creo que queda grabada en la mente de nosotros los cristianos de este tiempo. ¿Sabes algo, iglesia? La religión es una idea del hombre. El evangelio es una idea de Dios. Quiero decirte esto porque es importante que lo recuerdes. La religión prefiere matar en vez de amar. La religión prefiere castigar en vez de perdonar. La religión prefiere destruir en vez de restaurar. Por eso Cristo no es religión. Cristo es evangelio, buenas noticias. Prefirieron matar a Jesús que cambiar su manera de vivir. Prefirieron matar a Jesús que arrepentirse de sus propios pecados. Prefirieron matar a Jesús que cambiar sus métodos, sus formas, sus reglas, sus normas, sus leyes. Prefirieron matar al Salvador antes que amarlo. Wow. Pilato, en el versículo 24, dice la Biblia en Mateo 27, 24, dice: Pilato no vio que no lograba nada y que se armaba un disturbio, así que mandó a buscar un recipiente con agua y se lavó las manos delante de la multitud, y a la vez que decía: soy inocente de la sangre de este hombre, la responsabilidad es de ustedes. ¿Y sabes lo terrible que hizo la multitud? Versículo siguiente dice: y la gente respondió: nos haremos responsables de su muerte nosotros y nuestros hijos. O sea, no les importó marcar su descendencia con la sangre de un hombre inocente, con la sangre del Salvador. Pilato dijo: ok, lo voy a mandar a azotar. Y dice la Biblia en el versículo 26, con un látigo que tenía puntas de plomo. Y después lo entregó a los soldados romanos para que lo crucificaran. Y dejaron a Barrabás en libertad. Qué triste esta historia. Un látigo con puntas de plomo que algunos historiadores han querido representar, y era un látigo que yo creo que ninguno de nosotros soportaría más de uno. Y dice la Biblia que Jesús soportó 40 menos 1, solamente para demostrar que Él estaba dispuesto a cargar con todo el sufrimiento de la humanidad. También fue puesto una corona de espinas en su cabeza. Y las imágenes de esa gran película se queda corta para representar el dolor que Cristo sufrió cuando esa corona atravesó su cabeza. Dice la Biblia que los soldados se burlaban.
y se arrodillaban y le decían: sálvanos, tú eres el rey, ¿verdad? Y le daban golpes con un palo en la cabeza, con el mismo palo que le habían puesto en la mano para representar que era el cetro. No solo eso, lo escupían, lo humillaban. Fue un maltrato despiadado y cruel. Pilato quiso liberarlo, trató de salvarlo, pero la multitud exigía muerte. Qué viernes tan oscuro para recordar lo que dice Isaías capítulo 53, versículo 2. Porque cada una de las palabras acerca de Cristo se cumplieron. Isaías 53, 2 dice: mi siervo creció en la presencia del Señor como un tierno brote verde, como raíz en tierra seca. No había nada hermoso ni majestuoso en su aspecto, nada que nos atrajera hacia él. Fue despreciado y rechazado, varón de dolores, conocedor del dolor más profundo. Nosotros le dimos la espalda y desviamos la mirada. Fue despreciado y no nos importó. Sin embargo, fueron nuestras debilidades las que él cargó. Fueron nuestros dolores los que lo agobiaron. Y pensamos que sus dificultades eran un castigo de Dios, un castigo por sus propios pecados. ¿Cuál pecado? Si fue el único que no tenía pecado. Los pecadores somos nosotros, pero él fue traspasado por nuestras rebeliones y aplastado por nuestros pecados. Fue golpeado para que nosotros estuviéramos en paz. Fue azotado para que pudiéramos ser sanados. Todos nosotros nos hemos extraviado como ovejas. Hemos dejado los caminos de Dios para seguir los nuestros. Sin embargo, el Señor puso sobre él los pecados de todos nosotros. Fue oprimido y tratado con crueldad. Sin embargo, no dijo ni una sola palabra. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja en silencio ante sus trasquiladores no abrió su boca. Y al ser condenado injustamente se lo llevaron y a nadie le importó que muriera sin descendientes, ni que le quitaran la vida a mitad de camino, pero lo hirieron de muerte por la rebelión de mi pueblo. Él no había hecho nada malo, iglesia. Jesús no había hecho nada malo. Y jamás había engañado a nadie, pero fue enterrado como un criminal y fue puesto en la tumba de un hombre rico. Iglesia, Cristo son buenas noticias. Por eso nos llamamos cristianos. Porque queremos vivir como Él y queremos vivir para Él. Mira lo tremendo que ellos pudieron experimentar ese día. Dice que los discípulos lo seguían de cerca. Y quiero honrar a las mujeres porque dice que las últimas que se quedaron ahí viendo a Jesús fueron ellas. Dice que estaba María, su madre. Dice que estaba María Magdalena. Dice que también estaba la madre de Jacobo y de Juan. Dice que estaba Cleofas también. Y dice que en el camino al Gólgota, al lugar de la calavera, apareció un hombre llamado Simón de Cirene, de una región del norte de África. Lo refiere Mateo, Marcos y Lucas. Y lo hicieron que cargara una parte de la cruz de Cristo. Escuche bien, la historia dice que no cargó toda la cruz. Cristo siguió cargando una parte de la cruz. Dice que en el camino a ese lugar la gente se burlaba. La gente estaba expectante de lo que estaba pasando. ¿Sabes? Se parece tanto a este tiempo el morbo de la gente. Cuando la gente ve a alguien que están golpeando, que están maltratando, quiere hasta grabar. Mira, eso no lo grabaron porque en ese tiempo no había celulares, quiero que lo sepas. Pero la gente tenía tanta ambición, tanta hambre, les sabía sangre la boca porque estaban viendo cómo un hombre estaba muriendo. Dice la Biblia que cuando él estaba ahí, quisieron darle vino con mirra. En otra traducción dice con hiel amarga. Y la mirra tenía efectos anestésicos para que pudiera aliviar un poco su carga, hacerle sentir un poco más cómodo del momento doloroso que estaba viviendo. ¿Y sabes qué hizo Jesús? No la quiso beber. Él estaba cargando el peso del dolor y la humillación. Él estaba cargando con el peso de nuestro pecado. Iglesia, qué bueno recordar algunas de sus palabras en este día. La Biblia dice en Lucas capítulo 23, versículo 34. Si puedes buscarlo o anotarlo, sería bueno. Lucas 23, versículo 34 dice así. Y Jesús dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen.
Jesús todavía en un momento difícil seguía pidiendo perdón por otros, aunque le estaban haciendo daño. Dice, y los soldados sortearon su ropa y tiraron los dados. ¿Por qué? Porque la profecía decía que su túnica no iba a ser rota. Era de una sola pieza. Se echaron suertes por su ropa. Más adelante, en el versículo 43, está esa historia donde están los dos criminales a un lado y al otro. Dos criminales que sí merecían la muerte, humanamente hablando. Y sabes, aunque en un momento otros de los evangelios relatan que ellos también se burlaban, hubo un momento donde uno de ellos le dijo, ni siquiera temes a Dios ahora que estás condenado a muerte. Nosotros merecemos morir por nuestros crímenes, pero este hombre no ha hecho nada malo. Y le dijo, Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Qué maravillosa respuesta de Jesús. Te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Yo creo que ese hombre es la envidia de todos los cristianos. Ese hombre ese mismo día estuvo con Jesús. No importa lo que haya hecho en vida, en ese instante sus pecados fueron perdonados. Qué lindo. Más adelante, la Biblia relata también en Mateo capítulo 27, versículo 46. Dice que cuando a eso de las 12 del mediodía hasta las 3 de la tarde todo se puso en una completa oscuridad, Jesús clamó en voz fuerte. Jesús gritó, Elí, Elí, lema sabactani, que significa, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Qué podía estar sintiendo Jesús en ese momento para expresar lo que acababa de decir? Si nosotros decimos que Dios no desampara a nadie, que Dios no abandona a ninguno, que Dios no deja a ninguno de sus hijos abandonado, pero Jesús se sintió abandonado por su Padre. Wow. ¿Todo por qué? Porque la paga del pecado es muerte. Hay una separación. No sentimos su presencia. Hay algo que parece abandonarnos en el momento que estamos pecando. Parece que su presencia se apartara de nosotros, sabiendo que Dios es omnipresente. Y Jesús estaba cargando con el pecado de toda la humanidad. También me encanta pensar en un Jesús que aún en un momento doloroso, en un problema tan difícil, no dejó de pensar en los suyos. Mira, hay veces que nosotros estamos tan emproblemados que decimos, ven acá, yo no tengo tiempo para pensar en los problemas de nadie más. Yo pienso en lo mío nada más. Yo estoy tan ocupado en lo mío para estar pendiente de lo de otros. Y Jesús, dice la Biblia en Juan 19, 26 y 27, que aún clavado en una cruz, sufriendo, ¿sabes qué dijo? Cuando vio a su madre al lado del discípulo que él amaba, le dijo, apreciada mujer, ahí tienes a tu hijo. Y al discípulo le dijo, y ahí tienes a tu madre. Y a partir de entonces ese discípulo la llevó a vivir a su casa, cuidando todavía de su mamá y cuidando todavía de su discípulo más cercano, estando muriendo en una cruz. Qué gran ejemplo de nuestro Jesús. A veces cuando tenemos algún problema ya ni a la iglesia queremos venir. Queremos renunciar al ministerio. Queremos dejarlo todo tirado. Queremos abandonar porque tenemos un problema muy difícil. Jesús también dijo más adelante en el versículo 28, para que se cumpliera la escritura, tengo sed. Y en el versículo 29 dice que había una vasija con un vinagre, con un vino agrio, y mojaron una esponja en el vino y le pusieron una rama de hisopo y la acercaron a sus labios. Y después de probar el vino, Jesús dijo, consumado es, todo ha terminado. Wow. Lucas 23, 46 lo relata de esta manera. El que acababa de decir, Padre, ¿por qué me has desamparado? Termina diciendo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Para enseñarnos que nunca hay que dejar de confiar en el Padre Celestial. Ese es el que nunca falla, señores. Ese es el que nunca abandona.
ese es el que siempre está con nosotros. La Biblia dice que el velo se rasgó, que la tierra tembló, que las rocas se partieron, que las tumbas se abrieron, que muchos resucitaron ese día. Lo relatan los evangelios. La Biblia dice que cuando Jesús entrega su espíritu, el oficial romano, algunos dicen que posiblemente pudo ser el centurión a quien él le había sanado un siervo hace algún tiempo. ¿Por qué? Porque dice que ese centurión adoró y reconoció: este hombre era inocente. Este hombre verdaderamente era el Hijo de Dios. Escucha esto, cuando preparaba este mensaje, Dios me ponía a pensar en algo. El templo, el velo se rasga, la tierra comienza a temblar, las rocas comienzan a partirse en dos, las tumbas comienzan a abrirse, porque la muerte de Jesús sacude todo. Conmueve todas nuestras estructuras. La muerte de Jesús rompe los esquemas y los paradigmas. La muerte de Jesús lo cambia todo. La muerte de Jesús lo trastorna todo. El templo, ¿sabes qué representó cuando el velo se rasgó? Que nada nos puede separar de su amor. ¿Sabes qué pasó cuando la tierra tembló? Que lo único firme es Él. Cielo y tierra pasarán, pero Él no pasará. Las rocas se parten para representar que no hay nadie más fuerte y poderoso que Él. Y las tumbas se abren para que tú y yo sepamos que en Él siempre hay esperanza. La muerte no es el final. Él murió para que nosotros viviéramos. Él cargó la culpa, la vergüenza, la humillación, el dolor y el sufrimiento. Él tomó nuestro lugar. Su muerte nos dio sanidad, libertad, salvación y vida eterna. Aún en esos últimos momentos ofreció su perdón aún a los que parecían no merecerlo. Dio gracia y misericordia a los culpables. Cuidó siempre a los suyos hasta el final y nunca dejó de ser humano. ¿Sabes para qué? Para que tú y yo sepamos que Él comprende nuestro dolor más profundo. Y siempre fue sincero con el Padre. Él expresó lo que sentía a Dios. Pero su mayor enseñanza es que obedeció hasta el final. Obedeció hasta la muerte. A Cristo no le quitaron la vida. Él la entregó. ¿Y sabes por quién la entregó? Por ti.